Gracias, hermanos. Como siempre, es una responsabilidad grande el poder transmitir esta enseñanza de nuestro Señor y siempre pedimos su ayuda para que seamos instrumentos útiles y lo que hablemos sea de edificación, que eso es lo que siempre buscamos, la edificación y la confirmación de nuestra fe. Hoy quiero que veamos por las Escrituras cómo nuestro Dios nos protege de nuestro adversario el diablo, que eso es lo que siempre nosotros tenemos, ¿cierto? Esta lucha. Y estando bajo la sombra de Dios, es la forma, ¿cierto?, en la cual Dios nos va protegiendo de este adversario. Ahora, el domingo pasado, nuestro hermano John nos mostraba, ¿cierto?, por la Escritura, los tesoros que tenemos en el cielo, como por ejemplo el perdón, reconciliación, justificación, vida eterna, una patria celestial, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto por medio del Señor Jesucristo, quien tomó nuestro pecado en su cuerpo y lo clavó en la cruz. Y así satisfizo la demanda de la ley que pide una víctima, porque sabemos por la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, nos entrega todos estos tesoros que nos hablaba en su estudio nuestro hermano John. Y ahora, siguiendo en la misma línea, quiero que tengamos presente que todas estas promesas de parte de Dios para con nosotros están sujetas a que mantengamos firme hasta el final esta fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, queridos hermanos, para ser parte de esta buenaventuranza debemos permanecer, retener, guardar, perseverar en la fe de Jesucristo, vistiéndonos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes y resistir las acechanzas del diablo. Y para esto debemos ser obedientes como buenos hijos, siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermano, quiero que veamos un texto que es muy conocido, que se encuentra en el libro de Mateo, en el Sermón del Monte, donde nuestro Señor está hablando, ¿cierto?, a la multitud y ellos piden cosas, ¿cierto?, que necesitan de esto, otro. Y nuestro Señor le dice lo siguiente, en el verso 33 del capítulo 6. Después de todas estas peticiones que hacía la gente, dice nuestro Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis más por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga, basta el día su afán. ¿Y cuáles son estas cosas que la gente pide, que el hombre pide? Comer, beber, cubrirnos. Ahora, Dios sabe que todas esas cosas son necesarias, pero primeramente busquemos su reino, andar como Él anduvo, teniendo su sentir y todo, hermano, lo que usted necesite, lo que yo necesite en esta vida, vendrá por añadidura. ¿Pero qué es lo primero que dice nuestro Señor? Buscad su reino. Como buenos hijos, seamos obedientes, busquemos su reino, porque así estaremos protegidos, ¿cierto?, de las acechanzas del diablo. Dicho esto, quiero dejar el título de nuestro estudio. Quiero que me acompañen a un salmo, el Salmo 91. Y este es el título que va a quedar para esto que vamos a conversar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así, tomando lo que decía nuestro hermano John, qué tremendo tesoro tenemos en Dios por la fe. Habitar al abrigo del Altísimo. ¿No es motivo de grande júbilo, hermanos? Debe ser algo que debe explotar de alegría de cada creyente. Estamos protegidos, habitando al abrigo del Altísimo. Cuando hasta un tiempo atrás estábamos ajenos a estas maravillas que nos son reveladas por el Evangelio. Es el motivo de alegría, hermanos. Lejos estábamos de esto. Pero qué importante es aferrarnos a estas palabras como David lo manifiesta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos queridos, por la fe moramos bajo la sombra del Omnipotente, quien tiene todo el poder y la capacidad para hacer todo lo que desee. Es omnipotente. Y por el puro afecto de su voluntad nos reveló esta verdad que estuvo oculta para nosotros por causa de nuestro pecado.
Pero como hemos leído en el Salmo 91, 1, si permanecemos en su verdad, estamos habitando al abrigo de Dios. ¿Qué bendición más grande, hermanos? ¿Podemos dimensionar esto? ¿Podemos entender este gran tesoro que tenemos? ¿Habitar al abrigo de Dios? ¿Morar bajo la sombra del Omnipotente? Queridos hermanos, cuando estemos en aflicción, en angustia, aferrémonos al dador de la vida, por medio del cual todo esto que usted ve subsiste. Muchas veces repetimos domingo a domingo, por lo general, que todo lo que aquí nos acontece no tiene comparación con la gloria venidera. Y así todo, hermanos, nuestra carne nos amarrea, buscando consuelo en lo terreno. Pero queridos hermanos, no hagamos caso a la carne, porque no somos deudores a ella. Nada le debemos, porque la intención de la carne es muerte. Por lo tanto, aferrémonos a las promesas de vida que nos han sido dadas, ¿cierto?, por el Evangelio. En consecuencia, aferrémonos a la sombra de las alas de nuestro Dios, porque ahí está nuestro refugio. No olvidemos esto, hermano. Nuestro refugio está en Dios. Y estando en el libro de Salmos, acompáñenme al Salmo 57, verso 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Miren, hermanos, ahí está nuestro refugio, no fuera de él. Y cuando decimos que lo que nos pasa aquí no se compara con la gloria venidera, hermano, eso hay que hacerlo carne, entender y vivir en función de esa patria, en función de ese tesoro que tenemos en Dios. Aunque nuestra carne nos va a atacar siempre, como ya lo sabemos, pero nuestra alegría, nuestro gozo, debe estar puesto en este reino. Eso fue lo que sostuvo a todos los hombres de Dios desde el principio de los tiempos, de Abel en adelante. Como hemos visto, hombres sujetos a maldad igual que usted, igual que yo. Sin embargo, se aferraron a este refugio, a este abrigo de Dios, y cómo Dios los cubre con esta sombra del Creador de todas las cosas. Y en esa sombra de sus alas, dice, me ampararé. Dios es nuestro refugio, nuestro abrigo. Moramos bajo su sombra. Esto no lo pueden olvidar, hermano, ni yo ni usted. Pero tenga siempre presente, Satanás justamente eso es lo que procura. Que olvidemos esta palabra de verdad. Pero recuerde que en Cristo estamos completos. Él es nuestro pastor. Con Él nada nos faltará. Nos llevará a lugares de delicados pastos. Junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma. Por lo tanto, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Estas son promesas firmes y verdaderas. Satanás siempre tratará que olvidemos esto, mostrándonos las maravillas de lo terreno. Pero hermanos, nosotros esperamos una patria celestial. Y en esa esperanza es que podemos sobrellevar este cuerpo de muerte. Y no podemos olvidar estas cosas. Como dijo nuestro apóstol Pablo, no somos deudores a la carne para que nos ocupemos de ella. Cristo fue el que murió por nosotros. Por lo tanto, no nos pertenecemos. Ahora somos de aquel que murió en nuestro lugar. Por eso que no debemos andar haciendo caso a nuestra carne cuando estamos en aflicciones, en problemas. Aferrémonos a este refugio, que es Dios. Aferrémonos y vivamos conforme a nuestro Dios. Por eso que al principio decíamos que la gente pide cosas, pero Cristo dice, busca primeramente el reino de Dios. Y eso no se nos puede nunca olvidar, hermano, sabiendo que somos débiles, sabiendo que Satanás nos va a atacar 1000 veces. Pero no olvidemos esta palabra, busca primeramente el reino de Dios. Y así habitamos, ¿cierto? Bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremenda maravilla, hermano. En eso usted debe aferrarse, aferrar nuestro corazón a esa promesa. Y no nos pertenecemos a nosotros. ¿Por qué no nos pertenecemos? Porque otro fue el que murió, otro fue el que pagó el precio. Y este fue nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, verso 15, y por todos murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, más para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? No nos pertenecemos. Y al no pertenecernos y aferrarnos a aquel que murió por nosotros, las cosas que aquí nos pasan son pasajeras. Lo que anhelamos es esa patria, es estar cerca, adorando a nuestro Dios, con esas arpas que menciona ahí en esa gran multitud que él cantaba. Pero para eso debemos estar firmes en esta verdad, para que esa sombra nos cubra. Y no es cualquier sombra, es la del Omnipotente. Habitamos al abrigo del Altísimo. No se le olvide nunca eso, hermano. Cristo pagó el precio. Usted y yo pertenecemos al Cristo. Él pagó el precio. Ahora debemos ser obedientes a sus palabras y busquemos su reino. Con todas las dificultades que aquí tenemos, con toda la incapacidad propia de nuestra carne, pero por la fe nos aferramos a esta verdad y ahí está nuestra fortaleza. En aquel que murió por nosotros y resucitó y nos dio la entrada al reino. Qué tremendo tesoro. Estimados hermanos, si entendemos esto que nos dice el apóstol Pablo, podemos decir con plena certeza, sin dudar, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso. Qué grande maravilla es tener esta claridad que por el Evangelio se nos ha revelado. Recordemos, hermanos, que todos estos tesoros que tenemos en el cielo por el Evangelio no nos son dados porque en nosotros hay algo digno, porque bíblicamente hablando, el hombre está en tinieblas por causa del pecado y solo le espera una horrenda expectación de juicio. Por lo tanto, que podamos gozar de esta maravilla que nos son dadas por el Evangelio es solo por misericordia, solo porque a Dios le agradó revelarnos a su Hijo. Por eso, queridos hermanos, solo tenemos que agradecer a Dios todos los días de nuestra vida por esta grande misericordia que tuvo para con nosotros, revelarnos a su Hijo y sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. De no tener nada, en Cristo tenemos todo. Fuimos reconciliados porque éramos enemigos. Y en esta reconciliación, Dios nos buscó a ver quién es el mejor de aquí en esta tierra. No, porque todos somos malos. La humanidad fue destituida de la gloria de Dios. Pero como Él es poderoso y hace lo que Él quiere, por misericordia, nos reveló esta verdad, en la cual debemos estar firmes. ¿Para qué? Para poder soportar las acechanzas del diablo. Debemos aferrarnos, como la lapa se aferra a la roca, aferrarnos a esa palabra de vida, para que no seamos movidos. Miren, volvamos al libro de los Salmos y vamos a buscar en el Salmo 27, ¿qué es lo que nos dice David? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Miren las certezas de David, que son las certezas que usted y yo debemos tener. Si Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré, hermanos? ¿Podré temer de alguien? Nuestro enemigo ya fue derrotado. Aunque Él va a atacar, ¿no es cierto? Pero Él fue derrotado. Y nosotros nos aferramos a aquel que derrotó a nuestro enemigo, el diablo, que es Cristo Jesús. Y en esta plena convicción y con certeza tremenda, revelada por el Espíritu de Dios por medio del Evangelio, al igual que David, podemos decir, ¿de qué temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Estimados hermanos, en Cristo somos más que vencedores. Esa es nuestra confianza. Por lo tanto, como dice David, ¿de quién temeré? Recuerden que el que habita el abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora bien, sabiendo que en Dios tenemos un escudo, una roca, un castillo, así y todo, muchas veces se manifiesta la debilidad propia de nuestra carne y en ese momento es cuando Satanás nos ataca. Entonces debemos correr y refugiarnos en el nombre de Jehová, porque su nombre es torre fuerte para el justo y nos levantará. Vamos al libro de Proverbios, hermanos, capítulo 18. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado.
Porque ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestro socorro, en esta torre fuerte que es el nombre de nuestro Dios. Ahí corre el justo, dice. Ahí debemos correr. Por eso que no olvidemos nunca estas promesas de Dios. Satanás sabemos que nos va a atacar siempre, hermanos, pero nuestra alegría, nuestro gozo está en aquel que murió por nosotros. Ahí está esa torre fuerte. Ahí está ese refugio. Ahí está esa fortaleza que nos protege. Ahí está ese abrigo de Dios. Ahí está esa sombra del Omnipotente que nos cuida. Pero para eso, usted y yo debemos estar firmes en esta verdad. Firmes, sin dudar, porque la aflicción no va a ser mayor que lo que vamos a soportar. Y en esas instancias, cuando debemos correr y refugiarnos en el nombre de Jehová, Él es esa torre fuerte donde corre el justo. ¿Y qué dice? Y lo levanta. Hermanos queridos, cuando por la fe habitamos al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente, es una bendición tremenda que verdaderamente no merecemos. Pero en esto queda manifiesto todo el poder de Dios. Él hace como quiere. Nos presenta a su Hijo como un cordero que fue inmolado por nuestros pecados, no esperando un cambio en el hombre, porque sabemos por las Escrituras que es imposible cambiar por nosotros mismos. Pero damos gloria a Dios porque lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Por lo tanto, como dijo Cristo, todos los que estéis cansados, venid a mí. Qué maravilloso, hermano. Acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, que nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Miren, hermano, venid a mí. Qué maravillosas palabras de nuestro Señor, llenas de amor, de misericordia. Yo os haré descansar. Ahí está nuestro refugio. Ahí está ese buen pastor que nos cuida. Ahí está esa torre fuerte. Ahí está ese abrigo de Dios, ese escudo que nos protege. Venid a mí, todos los que estéis cansados, fatigados, trabajados, que yo os haré descansar. Queridos hermanos, todas las promesas de Dios son verdaderas y nosotros, por la fe, tenemos esperanza en esto y esperaremos pacientemente, hermanos, el día de nuestra redención, confiando en estas promesas, anhelando ese reino, como lo hicieron en el tiempo antiguo los patriarcas. Vivieron anhelando esa patria. Su fortaleza estaba en aquel que les había prometido ese reino. Nosotros también esperamos pacientemente el día de nuestra redención, socorriéndonos en estas promesas, en estos tesoros, como decía nuestro hermano John, y un parte de lo que estoy también comentando con respecto a este gran tesoro, que es morar bajo la sombra del Omnipotente, cubrirnos bajo sus alas, correr a Él cuando estamos en problemas, porque su nombre es una torre fuerte, y Él nos levantará, porque Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados, abatidos, yo os haré descansar. Mientras estemos aquí, hermanos, habitamos al abrigo de Dios y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremenda verdad nos es revelada. No teníamos nada y ahora tenemos este gran refugio, esta roca eterna, en la cual edificamos y así podemos estar libres de las acechanzas del diablo. Va a atacar, pero no nos va a derribar, porque nuestra confianza está puesta en aquel que murió, en aquel que tomó mi lugar y su lugar, que nos cubre con sus alas, con su abrigo. Esto dijo en algún minuto, ¿cuántas veces os quise cubrir como la gallina cubre a sus polluelos? Pero había un pueblo rebelde y contradictor. Mas nosotros, por causa de la fe y porque Dios así le quiso, nos reveló esta verdad y nosotros, como polluelos, corremos bajo las alas de nuestro Dios. Y ahí somos protegidos, como un polluelo. Cuando usted esté en el campo, en algún lugar, y ve una gallina con sus pollitos, ve usted cómo esos pollitos corren sin dudar y se cobijan bajo las alas de su mamá, la gallina. Y ésta los va a defender contra cualquier amenaza que tenga.
Ella no duda en eso. Así es nuestro Dios. Él es el que nos protege. Él es nuestra torre fuerte, hermanos. Él es nuestro abrigo. Él es nuestra sombra. Él es nuestra roca. Que Dios nos ayude para siempre tener presente esto. Nuestra alegría, nuestro gozo está en aquel que murió y nos rescató. Y con su muerte y resurrección nos dio vida y nos dio este reino que antes no teníamos. Es motivo de alegría. Por eso es que Pablo dice, estad siempre gozosos. Porque ahí está nuestra alegría, hermano. No está aquí. Aquí vamos a tener miles de dificultades. Pero cuando Pablo dice estar siempre gozoso, es cuando tenemos a este Cristo que murió. Y por el poder de su palabra subsiste todo lo que usted observa hoy día. Él es el dador de la vida. Él es la vida. Y eso es motivo más que suficiente para estar gozoso toda nuestra existencia, agradeciendo a Dios día y noche por esta verdad que nos revela, que muchos no le he revelado. En nuestra familia no todos creen. En nuestro vecindario no todos creen. Muchos se burlan incluso. Pero nuestra confianza está puesta en aquel que murió. Y no nos pertenecemos, hermanos. Por lo tanto, nuestras alegrías están en aquel que murió. A él pertenecemos. Y para hacer lo que él hizo. Y hacer lo que él hizo es, bíblicamente hablando, amar al prójimo. Porque el amor no hace daño al prójimo. Por el contrario. Y en ese acto, usted está mostrando también esa fe. Porque así como Cristo sobrellevó toda la maldad de los hombres, las injurias, los golpes, la burla, igual, y él dice, estando en la cruz, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y nosotros mostramos el fruto de esa fe cuando amamos. Entonces, hermanos, nuestra existencia aquí en la tierra, el tiempo que Dios determine, estamos habitando al abrigo de Dios y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Qué maravilloso. Esto quería compartir con ustedes, espero que sea de ayuda como para mí también, y que Dios les bendiga y nos ayude a siempre tener presente esta gran obra de Dios, este gran tesoro que tenemos en Él, porque Él es el dador de la vida. Él es la vida en sí mismo. Y por causa de que Él es la vida, hoy día usted y yo estamos aquí. Que Dios bendiga a su iglesia y nos ayude a estar firmes en esta verdad. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Pedro. Pastor, ¿algún comentario del estudio del hermano? Sí, hermano, hay unos comentarios que quiero resaltar de la palabra del Señor que vienen de nuestro mismo Señor Jesús. En Lucas 12, del 16 en adelante, dice, refiriéndole Jesús una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis alfolíes, su bodega, por decirlo así, y los edificaré mayores. Y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados por muchos años, repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios, necio, esta noche vuelven a pedir tu alma. Y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Preferible ser rico en Dios. Ya sabemos por qué, lo acabamos de leer. Verso 22. Y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, que es lo más difícil alcanzar esta tranquilidad y esta fe. No debemos estar afanosos que nos angustiemos en extremo y perdamos nuestra confianza en Dios, ¿cierto? Que es el que nos da la salud, la vida, el entendimiento y todas las cosas. Sobre todo el Evangelio que lo ha venido a revelar en nuestros corazones. Si nos ha dado su Hijo, nos dará con Él también todas las cosas. Por eso dice el verso 22, no estéis afanosos, que es lo que más cuesta mantener esa tranquilidad en momentos difíciles. No estéis afanosos de vuestra vida, eso nos enseña. ¿Qué comeréis? Ni del cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad, dice, a los cuervos que ni siembran ni ciegan. Interesante la comparación, ¿cierto? Ni tienen sillero ni alfolí. Y Dios los alimenta. O sea, si ellos están vivos, es porque Dios los está alimentando y Él le está proveyendo. Lo hará también entonces con nosotros, dice. Debemos considerar esto. Ellos, a pesar de que no siembran ni ciegan, que ni tienen sillero ni alfolí a donde guardar sus alimentos, Dios los alimenta. Eso es
una enseñanza que siempre la debemos estar rescatando cuando usted va por un camino, cuando hay un lugar rural, o cuando hay uno de estos pajaritos que uno ve que se aparecen en la ventana. Ahí está la muestra que Dios existe, porque Dios tiene cuidado de ellos, Dios los protege y les sustenta para que nosotros aprendamos también a vivir como ellos en esa confianza, porque por muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de los cielos. Por eso digo, debemos estar preparados para esto, como nos está enseñando el Señor. Como el cuervo, como el pájaro, que hay una confianza y una promesa que Dios le ha hecho de proveerle, ¿cierto? Esa es la confianza de este pajarito que está muriendo, o estos aves que están siendo mencionados. Dice, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, que comeréis, ni del cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el que la da es Dios, y el cuerpo que el vestido, y el cuerpo lo da Dios. Entonces, si nos da lo más difícil, va a dar lo menos difícil, que la vestimenta, el alimento y todo lo demás. Ese es el resumen. ¿Cuánto más sois vosotros los que las aves? O sea, si se preocupa de las aves que están en un nivel distinto que nosotros en cuanto a importancia a Dios, Dios los alimenta, a ellos los alimenta, a los que son más pequeñitos, a estos animalitos, a estas aves. Para Dios somos de mucho más estima que las aves, y se preocupará de nosotros. Si se preocupa entonces de los aves, vemos aves volando, sabemos que también, si Dios se preocupa de ellos, también se preocupará de nosotros, porque somos de más estima que las aves, hermano. Dios no se va a olvidar de nosotros, aunque podamos pasar por aflicciones, ahora en este momento, estar en aflicciones, en complicaciones, pero Dios aquí está diciendo, somos de más estima que las aves. Él nos va a proveer misericordiosamente lo que necesitemos, lo que Él considera que necesitemos. Verso 25 dice, ¿quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? O sea, nadie puede hacer crecer su estatura angustiándose por desear tener cosas que no tiene, ¿cierto? Dios no le ha dado. Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estáis afanosos de los demás? Considerad los lirios de que crecen, no labran ni hilan. Y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, se da esa preocupación por la hierba del campo. ¿Cuánto más? Porque somos más importantes que la hierba del campo para Dios. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, lo importante, debemos aprender a vivir en fe, si no, vamos a ser siempre personas de poca fe, sabiendo que Dios sí se preocupa de las aves y de las cosas que son más sencillas, para decirlo así. Con mayor razón se preocupará de nosotros, nuestro Dios, que nos hizo a su imagen y semejanza. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Dios sabe lo que necesitamos, nunca se le olvida, pero Él nos prueba nuestra confianza en Él, para que aprendamos a entender que Él nos ama. Entonces no andemos preocupados en extremo. Me lo digo yo a mí, se lo recuerdo a la congregación, cuando estemos en aflicción, no procuréis que hayáis de comer, que hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad. Eso es lo dañino, que atenta contra la fe. Estar angustiado o ansiosa, perplejidad, o sea, perplejo es alguien que está confuso, no está confiando. Verso 30, todas estas cosas buscan la gente del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas, más procurad el reino de Dios. Eso es lo importante para el Señor. Todas estas cosas Él nos da si las pedimos, pero debemos procurar las cosas relativas, no a esta vida primeramente, sino las relativas al reino de Dios que traerá nuestro Señor Jesús en el día postrero. Y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña. Nosotros somos la manada pequeña. Todos los creyentes en Cristo son los de manada pequeña, dice. Porque al Padre le ha placido, que nos ha dado lo más importante, el reino, la entrada al reino celestial. Entonces, como Él nos ha dado el reino, nos lo ha prometido y lo ha ganado por medio de la sangre de Cristo, muriendo por nuestros pecados, estamos entendiendo con esto de que Él nos ha dado lo más importante, nos ha dado a su propio Hijo. Por lo tanto, si nos falta pan y le pedimos, como buen Padre proveerá conforme a su misericordia, como Él quiera dar. Pero no estaremos sin su cuidado y su protección. Por el contrario, Él estará atento. Así que no debemos temer que Dios no nos deje. Eso no es de fe, porque Dios nos ha dado el reino. Y si nos ha dado el reino, hermano, nos dará el pan de mañana. Porque nos ha dado lo más importante primero, el reino de Dios, como lo dice nuestro Señor Jesús. No temáis para nada pequeña, le ha placido daros el reino. ¿De qué reino está hablando? Del reino de los cielos, hermano. Verso 33 dice, vended lo que poseéis, dad limosna, haced bolsas que no envejecen. Son bolsas de fe.
Las bolsas que no envejecen, la ropa que no envejece, es ropa que, lo estoy diciendo en el sentido de que Dios nos da lo que realmente necesitamos. Hacemos entonces bolsas que no se envejecen, es decir, confianzas terrenales en lo que tenemos acumulado. Más bien debemos, como dice el verso 33 al final, tesoros en los cielos que nunca faltan, donde el ladrón no llega. Nadie le ha podido robar los bienes de Dios en el cielo, ¿no? Esos bienes están siempre ahí y Dios los dará conforme a su misericordia. Tesoros en los cielos que nunca faltan, es decir, la provisión de nuestro Dios celestial, del sustento. Donde el ladrón no llega, nadie le puede robar a Dios nada, Él está en los cielos, por lo tanto está provisto de Él que nos ayude cuando quiera hacerlo. Dice, ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos, por lo tanto, vuestros lomos, ceñidos quiere decir una correíta en la cintura, y vuestras antorchas encendidas. Y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando el Señor ha de volver de boda, para que cuando viniere y llamare, luego le abra. Bienaventurados aquellos siervos somos nosotros, los cuales, cuando el Señor viniere, les hallare velando. De cierto os digo, que se ceñirá Él, nuestro Señor, y hará que se sienten a la mesa, y pasando les servirá. Ese es nuestro Señor Jesús que nos enseña a confiar en Él, ¿cierto? En los momentos más difíciles. A algunos les toca más tupidito, ¿cierto? Nos toca enfermedades, nos toca otras cosas, pero finalmente lo importante es estar despierto, anhelando y esperando la promesa de vida eterna que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros en la cruz con su muerte y traerá esta vida eterna para sacarnos de la tumba y llevarnos a su reino celestial. Que Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias. Muy contento de haber estado con mis hermanos en este día, haber escuchado a nuestro hermano Pedro y estar atento a todas estas parábolas. Siempre han sido muy hermosas y muy de mi agrado pensar y meditar en ellas. Gracias, hermano.